Con un presupuesto de 8 millones y una recaudación de más de 210 millones, Pulp Fiction es sin duda un gran éxito. Además, marcó de forma única la cultura pop, influyendo incluso en las animaciones. Debes conocer al menos este meme. Y entre las personas alérgicas e intolerantes a la lactosa, la película está llena de easter eggs, referencias y conexiones. The Batman. ¿Qué hay dentro de la misteriosa maleta? En este análisis te revelamos todos los detalles que te perdiste o no en Pulp Fiction. La película se cuenta de forma no lineal, así que sigamos los detalles en el orden en que aparecen en pantalla. Deja tu like, suscríbete y vamos al video. La película empieza con un robo en una cafetería. Garçon, coffee. Garçon means boy. Este diálogo se reutilizaría en Jackie Brown, también dirigida por Tarantino. Wonder where that garçon is. Garçon means boy. Para completar la referencia, la camarera la interpreta la misma actriz. La escena solo está disponible en el DVD de Jackie Brown, pero aún así me parece genial. Continúa. La siguiente escena nos lleva al apartamento de Brett, donde los personajes comen un Big Kahuna, una referencia a perros de la calle, aunque en aquella época la hamburguesería aún no tenía el icónico logotipo. Esto se volvería un easter egg recurrente en las películas de Tarantino, apareciendo en Del crepúsculo al amanecer, A prueba de muerte You got a billboard by Big Kahuna Burger, don't you? y en 4 habitaciones. La escena de la maleta se inspiró en El beso mortal de 1955. ¿Curioso por saber el contenido? En el mundo del cine esto se conoce como un MacGuffin, un objeto deseado que hace avanzar la trama pero cuyo contenido a menudo se deja sin explicar. Solo sirve para hacer avanzar la historia, permitiendo que cada espectador imagine lo que quiera. Pero si aún tienes curiosidad... ¿Qué es? Ahí está. ¿Qué creo que es? Sí, una lámpara con baterías. Eso creí. Tras recuperar la maleta, Jules recita un pasaje de la Biblia a su manera. Ezequiel 25:17. Curiosamente, este mismo versículo aparecería en la lápida de Nick Fury en Capitán América y el Soldado del Invierno, ambos personajes interpretados por Samuel L. Jackson. Durante el sermón de Jules, presta atención al fondo. Vincent toma el arma. Es un detalle interesante, pues muestra que Vincent sabe exactamente lo que le espera después del sermón, conectando con el diálogo. Siendo eso años. ¿Y si lo escuchabas? Ya estabas muerto. Corte a unas horas más tarde, cuando Marcellus trata de convencer a Butch de entregar la pelea. Pack of red apples. Red Apples es una marca ficticia con un easter egg en casi todas las películas del director, entre ellas Kill Bill, 4 habitaciones, Del crepúsculo al amanecer, Django sin cadenas, Los 8 más odiados y Había una vez en Hollywood. Since the Red Apple Tobacco Company's been around since 1862. En Pulp Fiction la marca aparece 3 veces más, antes del robo en la cafetería, en casa de Marcellus y en la reunión de Mia y Vincent. You ain't my friend, Palooka. En caso de que te preguntes qué demonios es Palooka, es un famoso boxeador de las historietas de los periódicos que se adaptó a los cómics y más tarde al cine. Durante la cita con Mia, Vincent bebe un whisky McCleary, una referencia a la película Barfly de 1987, mientras que la escena de Mia al micrófono refleja The Warriors. Los dos visitan una cafetería que es un auténtico homenaje al cine, con menciones por todas partes, pero incluso antes de entrar, Tarantino hace referencia a los dibujos animados. Dentro, Steve Buscemi aparece como camarero, lo que es una especie de regreso a su papel en Perros de la Calle, donde su personaje está en contra de las propinas. Debe haber cambiado de opinión. ¿O no? Malteada de $5. Es curioso que Vincent encuentre absurdo el precio, ¿Quieres una malteada de $5? aunque sea muy bueno. Te lo dije. No sé si valga $5, pero está de lujo. Esto contrasta con su disposición a gastarse $1000 en drogas con tal de que sean de buena Si es calidad. tan buena como dices, volveré y te compraré otros 1000. El piloto de la serie en la que participó Mia tiene algunas similitudes con Kill Bill. ¿Cuál era tu especialidad? Los cuchillos. Era la mujer más letal del mundo con un cuchillo. La icónica danza de Mia y Vincent rinde homenaje a la película italiana 8 y medio, mientras que el gesto de los dedos en los ojos proviene del Batman de los años 60. The Batman. The Batman! Tengo que ir a orinar. Esta escena presenta un pequeño error de continuidad. Observa que Mia lleva el abrigo de Vincent, que desaparece en un corte rápido, solo para reaparecer de inmediato. Lo sé, no afecta ni perturba la obra. Mientras Vincent llama a Lance para ayudar con la sobredosis de Mia, el cereal en destaque era uno de los favoritos de la infancia de Tarantino, por eso también aparece en Perros de la Calle. ¿Y ya te preguntaste por qué el asfalto siempre está mojado en escenas nocturnas? Esto se debe al reflejo del agua que mejora la iluminación y embellece la escena. ¿En serio? No lo sabía. Lo verás en todas las películas. Cuando llegan a la casa de Lance, se puede ver el rasguño en el auto mencionado anteriormente por Vincent. Lo que un bastardo le hizo, ¿Qué? lo rayó.
Probablemente lo hizo Butch tras discutir con Vincent y salir de la disco. No eres mi amigo, imbécil. Para salvar a Mia usan una inyección de adrenalina, pero el detalle aquí es que las cajas de juegos forman Operación Vida, literalmente lo que están haciendo. Además, hay otro mensaje oculto. Durante la discusión de la pareja, una de las cajas de juegos muestra la frase cerdo chauvinista, un insulto común en películas de los años 70. ¡Bruto! Toda esta escena de la adrenalina, a pesar de parecer surrealista, está basada en una historia real contada por Steven Prince. He looked at me, he says, well, you're gonna have to give her an adrenaline shot. Tú la trajiste, por lo que tú le pondrás la inyección. Prince interpretó al traficante de armas en Taxi Driver. Las historias de Prince interesaron tanto a Martin Scorsese que decidió producir un documental sobre su vida. Curiosamente, la puñalada fue grabada al revés. Bueno, más seguro así. Volvemos a la historia de Butch, quien no se retira del combate según lo acordado y necesita huir. En medio de la fuga descubre que su novia olvidó su reloj y vuelve a buscarlo. Si estás familiarizado con la historia del reloj, queda claro por qué regresa incluso con el riesgo de ser atrapado. ¡Maldita estúpida! De todas las cosas que pudo olvidar, se olvida de mi reloj. Al llegar a su apartamento encuentra un arma y mata a Vincent en el baño. ¿Notaste que cada vez que Vincent va al baño sucede alguna mierda? En el orden de la película, sale del baño y encuentra a Mia inconsciente, va al baño y es asesinado por Butch. En la cafetería se encuentra con el robo al regresar del baño. Cambiando un poco de tema, ¿notaste que el pomo de la puerta desaparece? La letra de esta canción sería referenciada al año siguiente en Duro de Matar, La Venganza. Tras salir del lugar, Butch se encuentra con Marcellus en un semáforo en una escena que hace referencia a Psicosis. Tarantino combina hábilmente elementos de varias películas para crear algo único. Chocar con Marcellus no es tan coincidencia como parece. El gángster estaba con Vincent vigilando al apartamento de Butch. En el orden cronológico de la película, en este momento Jules dejó el mundo del crimen tras presenciar un milagro. Esto fue intervención divina. ¿En realidad piensas renunciar? ¿A la vida? Sí. Por supuesto. Ah, diablos. Con Jules fuera del juego, Marcellus asumió su lugar acompañando a Vincent. Esto se evidencia por el hecho de que Marcellus lleva 2 cafés, uno para él y otro para su compañero. Por eso Vincent no se alarmó con el ruido en la cocina pensando que era Marcellus. Mientras es perseguido, Butch se esconde en una casa de empeño. Ya sabes lo que sucede aquí, así que evitaré algunos detalles. Mientras Marcellus es elegido, Butch logra escapar. Sin embargo, le pesa la conciencia y regresa para ayudar. Un detalle interesante, el letrero detrás dice Kill Ed, sumado a la letra Z del llavero Kill Ed, o sea, mata a Ed, el policía sádico. Ed está muerto. Esto añade un toque cómico al diálogo previo. Nadie mata a nadie en mi establecimiento más que Seth o yo. Exactamente lo que harán, te mataron a ti y a Sed. Las armas que Butch considera usar son homenajes a varias películas icónicas. El martillo de Viernes 13 parte 2, el bastón de Walking Tall, la motosierra de la masacre de Texas y la espada samurai, una referencia al cine japonés por el cual Tarantino tiene gran admiración. Marcellus, con los pantalones bajados, vuelve al diálogo con Jules. Marcellus Wallace don't like to be fucked by anybody except Mrs. Wallace. Realmente no le gusta. Diviertan un poco aquí con unas pinzas y un soplete. Este diálogo proviene de la gran estafa. You know what kind of people they are. Strip you naked and go to work on you with a pair of pliers and a blowtorch. También referenciado en Red. Sed, el dueño de la motocicleta, parece recibir el nombre de la pandilla de motociclistas de Mad Max, The Zed Runners. Volvemos a seguir a Jules y Vincent en el apartamento de Brett, donde son sorprendidos por un hombre escondido en el baño. Deberíamos estar muertos. Los agujeros ya estaban en la pared antes de disparar, a pesar de que las paredes están intactas cuando entran al apartamento. En la salida, Vincent dispara sin querer. Oh man, I shot Marvin in the face. Originalmente el diálogo sería, I shot Marvin. pero Travolta lo encontró más interesante así. Could I just say I shot Marvin in the face? And I knew the way I would say it would have humor because I would say it in a way as I stepped on his toes or... Luego buscan la ayuda de Jimmy, interpretado por el propio Quentin Tarantino. I'm gonna be an actor, and I wanted to be an actor. Por eso suele aparecer en sus películas. Su camisa es de una revista llamada Orbit, la primera en entrevistarlo, así que la usó como forma de agradecimiento. Y con el maldito frío que está haciendo. Que empiecen las disculpas antes de sacarse la ropa. La lata de gasolina en el maletero es la misma vista en Perros de la Calle. Hablando de eso, usó su famoso plano del maletero.
Finalmente van a desayunar. Claro. Volviendo a la escena inicial del robo a la cafetería, cuando el ladrón amenaza al gerente, un miembro de la producción aparece accidentalmente reflejado en la caja registradora. Curiosamente, el actor está acreditado en la película como Coffee Shop. La billetera de Jules pertenece a Tarantino y rinde homenaje a la música tema de Shaft. Incluso tiene la misma fuente. Lo interesante es que Samuel L. Jackson protagonizaría la secuela de Shaft. Otro aspecto interesante es la divergencia de creencias entre Jules y Vincent. Mientras Jules cree haber presenciado un milagro al no ser alcanzado por las balas y por eso decide dejar la vida del crimen, Sam Jackson made the good choice, made the right choice. Vincent considera tonterías y continúa su vida criminal. Pasó aquí, fue un milagro. Cálmate, estas cosas pasan. No. Lo que lleva a su muerte poco tiempo después. John Travolta pays no attention to it, and thus we know he dies. Antes de terminar, hay un easter egg de Pulp Fiction en Armageddon que me parece genial. Encaje eso en mí, yo se lo clavaré en el corazón. Biotiempos violentos. En la escena anterior aparecía Bruce Willis y en la siguiente Steve Buscemi, ambos actores de Pulp Fiction. Mira nuestro video anterior sobre Django sin cadenas y Bastardo sin gloria. Deja un like para más películas de Tarantino. Un gran abrazo, hasta la próxima.